Buenas tardes para todos los asistentes. A continuación les presentaré el trabajo de investigación titulado Estrategia de implementación de la inversión de onda completa FW2D elástica en el dominio de tiempo en GPU. El autor, pues quien les habla, Anderson Páez, la directora, la doctora Ana Beatriz Ramírez, y el codirector, el magíster Iván Javier Sánchez. El desarrollo de esta presentación contiene las siguientes secciones. Primero, una introducción. Posteriormente, una introducción también a la inversión de onda completa de elástica, para posteriormente desarrollar la implementación computacional de la FW2D elástica en GPU. Se presentarán los resultados de la implementación del algoritmo desarrollado y finalizaremos con unas conclusiones del trabajo. La inversión de onda completa es un método de procesamiento sísmico que busca disminuir la incertidumbre en la localización de recursos naturales que se quieren explotar, como el petróleo, el gas, el oro, entre otros. Y este proceso se da básicamente en aquellos procesos de exploración sísmica. Básicamente es un proceso de ajuste de información donde, a partir de un dato modelado, que generalmente se obtiene por la simulación de una onda que se propaga sobre un medio inicial, y un dato observado, que generalmente se obtiene de una adquisición sísmica, se realiza una comparación de los datos a través de una función de costo. El objeto del método es la función de costo hasta que se logre un criterio de aceptación. Si se logra ese criterio, pues se obtiene un modelo final con los parámetros de subsuelo. De lo contrario, se necesita realizar un ajuste al modelo inicial con el que se trabajó y generar un nuevo dato modelado en un proceso iterativo totalmente. Existen varias versiones de inversión de onda completa en la literatura. Podemos mencionar la versión acústica, elástica, viscoelástica, entre otras. De ellas, dos de las que han ganado mayor foco en la investigación son la versión acústica y elástica, y de ellas poseen unas características en particular. En primera instancia, la versión acústica se puede considerar como una versión menos realista, ya que trata de describir la composición de la Tierra con una cantidad menor de parámetros, solo dos, en este caso BP y ρ. Sin embargo, es ampliamente estudiada y utilizada en la industria debido a su simplicidad de implementación y también al menor costo computacional de la implementación comparado con otras versiones como por ejemplo la elástica. Por otra parte, la inversión elástica permite obtener modelos de alta resolución de las características del subsuelo y permite generar a la vez modelos más realistas debido a la inclusión de mayor cantidad de parámetros para describir la Tierra en este caso. Sin embargo, al tener que procesar mayor información, esto implica un mayor costo computacional, donde solo el modelado puede llegar a ser de 2 o 3 órdenes de magnitud superior a la versión acústica. Debido a que la inversión acústica ya ha sido ampliamente estudiada y de hecho es implementada actualmente, el enfoque del trabajo de investigación en este caso se hará sobre la versión elástica. La computación de alto desempeño es un área de investigación nueva que se soporta sobre la evolución que ha surgido en los últimos años a nivel de software con el desarrollo de la computación heterogénea y a nivel de hardware con el desarrollo de paralelismo aplicado de paralelismo en GPU aplicado a problemas de propósito general o GPGPU. La unión de estas evoluciones o mejoras ha permitido el surgimiento del área conocida como supercomputación o de los supercomputadores, que básicamente son estaciones de trabajo con altas capacidades de cómputo y altas capacidades de manejo de información. Estas estaciones son útiles para trabajar problemas como en el caso de la inversión, que proveen o que generan grandes costos computacionales. La figura 4 presenta la metodología general para la implementación de la FWI, donde básicamente se puede glosar en 3 grandes etapas. La primera, que denominamos modelado, inicia básicamente con una fuente sísmica que simula la onda propagada y un modelo inicial sobre el cual se propaga la onda de la fuente sísmica, que por medio de la resolución de unas ecuaciones elásticas, utilizando un método numérico, en este caso las diferencias finitas, permite generar un dato modelado, un proceso. En este punto de la presentación se presentan las ecuaciones de modelado elástico,
donde los parámetros ρ, mu y lambda corresponden a los parámetros elásticos. Las formulaciones que aparecen acá, BP y BS, son una forma de representar los parámetros elásticos, pero utilizando las más conocidas velocidades de onda P y velocidad de onda S. X y Z corresponden a las coordenadas cartesianas de referencia, Bx y Bz corresponden a los campos de velocidades en X y en Z, sigma XX, sigma XZ y sigma ZZ corresponden a los campos de esfuerzo y phi a la fuente de perturbación que genera la onda que se propaga. Con ello presente y en este punto teniendo el dato modelado, se procede a la segunda etapa, a la que denominamos inversión, donde básicamente se realiza la comparación de dato modelado y dato observado para generar unos residuales. A partir de esos residuales se puede proceder con el cálculo de unos campos adjuntos y una vez teniendo esos campos adjuntos junto con los campos propagados obtenidos en la primera etapa, se puede realizar el cálculo de los gradientes de parámetros elásticos. Estos gradientes son el insumo para realizar la actualización del modelo inicial hacia un modelo actualizado siguiendo el método de step descent o gradiente descendente. En este caso, en la presentación se muestran a la izquierda las ecuaciones de estado adjunto. En la parte superior central se muestran las ecuaciones relacionadas con los gradientes de los parámetros elásticos y hacia la parte inferior se muestra el método de Steepest Descent, donde se resalta la importancia de los gradientes para lograr la actualización del módulo. Finalmente, la tercera etapa del modelo de inversión, a la que llamamos ajuste, en esta etapa se realiza un cálculo de las métricas de la evolución del modelo actualizado por cada iteración y se procede a evaluar si se llegó al final del número de iteraciones dadas por la inversión. Si esto sucede, el modelo actualizado en este punto pasa a ser el modelo final. De lo contrario, el modelo actualizado se convierte en nuevo modelo inicial para iniciar nuevamente un proceso de modelado para generar un nuevo dato modelado y este proceso se repite de forma iterativa. Para el desarrollo de la estrategia computacional de implementación de la inversión de onda completa, se exploraron básicamente 3 tácticas computacionales. La primera, relacionada con la implementación del layout 2D, que se relaciona igualmente con el paralelismo que provee la GPU. Para ello, inicialmente, la figura 5 presenta la estructura, un esquema general de la arquitectura de una GPU y la forma en que implementa paralelismo. En ella se identifica una zona conocida, una zona de host o CPU y una zona de device o GPU. En la zona correspondiente al host se define el kernel o código a paralelizar y es aquí donde se lanza este código dentro de la GPU. En la GPU se toma el código paralelizado y se le asigna una cantidad de recursos con la finalidad de ejecutar este código de forma paralelizable, siguiendo el diseño conocido como layout de hilos y bloques, como se muestra en la gráfica. Con ello presente, la figura 6 muestra distintas disposiciones de layout de hilos y bloques utilizadas en una GPU para la implementación, de básicamente la opción A o la figura A y la figura B corresponden a un layout que se conoce con el nombre de 1D, o una clasificación de 1D, y la figura C y la figura D corresponden al layout 2D. A la hora de mirar los resultados del algoritmo en sí, de la ejecución, utilizando cualquiera de estos layouts, el resultado va a ser similar. La gran diferencia radica en la forma en la que la GPU asigna los recursos de paralelismo y los recursos computacionales utilizando una u otra implementación, y esto puede impactar la eficiencia a la hora de la asignación de estos recursos. Con ello presente, en la figura 7 se muestra una prueba que se hizo implementando modelado elástico a partir del uso de un layout 1D en la izquierda en la figura A y utilizando un layout 2D en la derecha en la figura B. Al realizar pruebas de modelado utilizando estos dos layouts se pudo encontrar que la segunda opción genera una mejora en cuanto a tiempo de ejecución con respecto al layout 1D, y por esta razón es que en la implementación de la estrategia de inversión se va a utilizar este tipo de layout. Una segunda táctica que se exploró se relaciona con el cálculo de las zonas CPML. Básicamente, las zonas CPML son zonas del modelo donde la onda propagada disminuye la energía en la propagación
con el fin de que cuando llegue al borde del modelo no exista un fenómeno indeseado de rebotes de la onda. Existen varias formas de implementación de esta técnica. Una de ellas consiste en la asignación de un espacio de memoria correspondiente al tamaño de un modelo, en este caso NX y NZ, en la GPU para realizar los cálculos de la zona CPML. Esta técnica es muy común utilizarla debido a su simplicidad de programación e implementación. Sin embargo, tiene el problema de que desaprovecha recursos de memoria que pueden impactar al final en el algoritmo. En este caso, cuando se trabajan sobre los cálculos en la zona CPML, no es necesario tener que recurrir o pasar por lo relacionado con la zona regular, puesto aquí que en esta zona la onda se propaga en su forma natural. Por tal motivo, este espacio de memoria se está perdiendo. Y al mismo tiempo, al tener que este espacio de memoria aparecer, así sea que no se opere de ninguna manera en este espacio, la ejecución de alguna sentencia, alguna sentencia computacional, si sean saltos que implican que no se opera sobre esto, puede llegar a impactar el tiempo de ejecución final. En vista de estas limitantes, se propone la segunda opción, la que se muestra en la figura B. En este caso, se asigna la memoria para el cálculo de la zona CPML correspondiente solamente al espacio necesario. Y la ejecución se realiza solamente sobre esta zona. No se realiza nada sobre la zona regular, pues igual la memoria tampoco está asignada. De esta forma, se puede asegurar que el consumo de memoria por este cálculo es menor comparado con la inicial y también puede llegar a impactar en una reducción en el tiempo de ejecución. En la implementación computacional de la inversión se va a utilizar esta segunda opción. Finalmente, una tercera táctica que se quiso explorar se relaciona con el almacenamiento del cubo de propagación de los campos. En este punto se debe decir que los campos se actualizan utilizando la GPU, aprovechando el poder de paralelismo que estos proveen. Sin embargo, esta actualización sucede múltiples veces dependiendo del tiempo de simulación y el paso de discretización en tiempo elegido. La idea es que al final las múltiples actualizaciones se deben guardar en lo que llamamos un cubo de propagación, pero entonces en este momento es donde se debe definir en dónde se puede guardar esta información. Esta primera opción consiste en que el campo se actualiza en la GPU y se realiza cada vez una transferencia hacia la memoria RAM de la CPU, aprovechando el mayor espacio que la RAM de la CPU provee con respecto al de una GPU. Sin embargo, el utilizar esta estrategia tiene un problema asociado con un fenómeno conocido como overhead, que básicamente consiste en un pequeño retardo en la transferencia de información de GPU a CPU debido a una secuencia de sentencias de la GPU de preparación de la información previo a la transferencia efectiva de la información desde GPU a CPU. Este impacto generalmente es pequeño, sin embargo, como esta tarea de transferencia sucedería múltiples veces debido a las múltiples actualizaciones del campo que sucede, al final puede llegar a ser una acumulación de tiempos, de pequeños retardos debidos a overhead, que pueden llegar a impactar en el tiempo total de ejecución del algoritmo completo. Por tal motivo, una segunda estrategia en este caso consiste en aprovechar la mayor frecuencia de procesamiento que tiene en general la memoria RAM de las GPUs comparadas con la de la CPU y el mayor ancho de banda para guardar y para actualizar y almacenar el cubo de propagación directamente en la memoria de la GPU. De esta manera se evita que suceda el fenómeno de overhead por la transferencia entre GPU y CPU y se puede impactar de forma positiva en el tiempo de ejecución. En la estrategia del algoritmo de FWD se va a utilizar esta estrategia para el manejo de la memoria asociada con los cubos. Retomando lo mencionado de la implementación de la FWD y las tres tácticas computacionales presentadas, en la figura 11 se desglosa el diagrama de flujo de la implementación, de la estrategia de implementación de la FWD 2D elástica en GPU, donde se identifican dos áreas de trabajo, una correspondiente a la CPU y una correspondiente a la GPU. En el área de CPU se dejó todo lo relacionado con el control del algoritmo,
y en el área de GPU se dejó todo lo relacionado con el cálculo y la ejecución de los kernels que generan alto costo computacional y que pues pueden ser fácilmente paralelizables. Básicamente, la resolución de las ecuaciones elásticas, la resolución de las ecuaciones adjuntas y el cálculo de los gradientes de parámetros elásticos. El algoritmo inicia básicamente con la inicialización de parámetros de la inversión y la lectura de datos del dato observado. Posteriormente se definen las tres tácticas que mencioné en este punto. Posteriormente se pasa a la definición de cuántas iteraciones FWI va a trabajar el algoritmo y cuántas sismogramas va a tener en cuenta en la inversión para proceder a que con el tiempo de simulación asignado se realiza el modelado elástico, el cálculo de las ecuaciones adjuntas y el cálculo de los gradientes de parámetros elásticos. En este punto se devuelve el control a la CPU con estos valores y es la CPU en esta etapa la que realiza la actualización de los parámetros elásticos. Este procedimiento se repite de forma iterativa hasta que se logra llegar hasta la última iteración FWI, donde la actualización del parámetro elástico se convierte en el modelo final de la reconstrucción. El algoritmo se le fueron realizadas un conjunto de pruebas, básicamente utilizando dos modelos, uno el modelo CPS, el otro el modelo Overcross 2D. Se realizaron dos tipos de evaluación de los resultados a nivel de ajuste del modelo y de desempeño computacional, donde a nivel de ajuste del modelo se hizo un análisis visual y a partir de la evolución de una función de costo y de un error cuadrático medio, donde la función de costo relaciona la diferencia entre el dato observado y el dato modelado, y el error medio cuadrático relaciona la diferencia entre el modelo verdadero y el modelo actualizado en determinada iteración. En cuanto al desempeño computacional, se realizaron mediciones de tiempo de ejecución, utilización de la GPU y consumo de memoria de la GPU. La estación de pruebas utilizada en este caso tiene una CPU AMD Ryzen 3550H con 16 GB de memoria RAM, una tarjeta graficadora NVIDIA GTX 1650 con 4 GB de memoria RAM. El algoritmo y todo el sistema corre bajo Linux Debian 10 y los lenguajes de programación utilizados son CUDA-C y C bajo el paradigma de programación heterogénea. La diapositiva 15 muestra en este caso inicialmente el modelo inicial de las pruebas, es el modelo CPS, donde se identifican los tres parámetros elásticos que tienen las siguientes características, unas dimensiones de 214 por 115 puntos, con un paso espacial de 2.5 metros y un paso temporal de 0.75 milisegundos. Para esta inversión se utilizaron 7 sismogramas generados a través de 7 fuentes ubicadas a una profundidad de 7.5 metros y localizadas, la primera iniciando en 87.5 metros y las posteriores a una separación de 60 metros. La onda utilizada la ondícula utilizada para la onda propagada es la onda Richter de frecuencia central 25 Hz. El parámetro elástico ρ ronda entre 1755 y 1829 kilogramos metro cúbico. La velocidad de onda P entre 1700 y 1900 metros sobre segundo y la velocidad de onda S entre 1000 y 1200 metros sobre segundo. La disposición de los receptores es de una separación de 2.5 metros. El tiempo de simulación utilizado en este caso es 1.5 segundos o equivalente a 2000 muestras de tiempo con discretización temporal. Para este caso se utilizaron dos modelos iniciales, uno homogéneo y el otro cofiltrado gaussiano. Y finalmente la inversión se realizó para un total de 500 iteraciones. Con ello presente, la figura 13 muestra los resultados de la inversión partiendo de un modelo inicial homogéneo, como se ve en la columna de la izquierda. En la columna central se muestra el resultado de la inversión después de 100 iteraciones y en la columna de la derecha después de 500 iteraciones. En este caso se puede identificar cómo las estructuras se empiezan a definir, en este caso más claras que en 100 iteraciones, y también la intensidad del color, lo que significa que el valor del parámetro está siguiendo hacia el valor esperado. Los parámetros BP y BS pareciera que tienen una reconstrucción un poco más rápida comparado con el parámetro ρ. Sin embargo, en este caso también se puede detallar que también está haciendo una reconstrucción hacia el valor esperado.
La figura 14 muestra los resultados de inversión, en este caso partiendo de un modelo inicial filtrado gaussiano, como se muestra en la columna de la izquierda, un modelo suavizado, y nuevamente el resultado es de una inversión después de 100 y de 500 iteraciones. Para este caso en particular se nota un poco mejor la definición de las estructuras, particularmente en la letra CPS, y también la intensidad del color, nuevamente relacionada con el valor del parámetro, pero además las pequeñas letras más profundas bajo el modelo, bajo el CPS, ya empiezan a tener una mejor definición y también pues intensidad de color, lo que indica que el valor pues está tendiendo al esperado. Nuevamente los parámetros BP y BS muestran un mejor comportamiento, un poco más rápido comparado con RAW, pero al final ambos casos se está dando la reconstrucción. En la figura 15 se muestra una comparación entre la inversión obtenida a partir del modelo homogéneo y a partir del modelo gaussiano, donde se puede confirmar que a partir de un modelo más cercano al real genera unas mejores reconstrucciones. Sin embargo, en ambos casos está tendiendo a ir hacia lo que se espera, hacia el modelo verdadero. La figura 16 y 17 presentan las gráficas de las métricas de función de costo y error medio cuadrático, donde básicamente se puede ver que a medida que aumenta el número de iteraciones, las diferencias entre datos modelado y observado pues van disminuyendo en ambos casos, y igual sucede entre el modelo verdadero y el modelo después de cada iteración. Sin embargo, como se pudo ver visualmente, el mejor comportamiento se tiene cuando se parte a partir de un modelo inicial filtrado gaussiano, como se muestra en las gráficas. En cuanto al desempeño computacional, para realizar las mediciones se utilizaron las herramientas NVIDIA Visual Profiler y NVTOL, que hace parte del framework de NVIDIA. Como se hicieron pruebas utilizando dos pruebas utilizando distintos modelos iniciales, pero es el mismo algoritmo. Se tomaron datos de uno solo, porque son aproximadamente las métricas computacionales iguales en ambos casos. Y para realizar una estimación previa teórica del consumo de memoria de los componentes que se creen consumen más, se presentan dos fórmulas para realizar el cálculo de memoria teórico que consume el almacenar los cubos de propagación y los sismogramas utilizados en la inversión. Con ello presente, la tabla 1 muestra los resultados de las métricas computacionales, donde tenemos que para una inversión de 500 iteraciones el tiempo de ejecución fue de aproximadamente 2 horas, lo que implica que por iteración en Fluid se tomó alrededor de 13 segundos. El porcentaje de utilización de la GPU en este caso fue 93.5%, que indica que del 93.5% del tiempo de ejecución estuvo la GPU en procesamiento de información, es decir, en solución de ecuaciones de modelado, de gradientes y demás. El restante se dedicó a transferencias de memoria y demás procedimientos intermedios. Finalmente, el consumo de memoria medido para esta implementación fue de 473 megabytes y el consumo calculado teóricamente es de 420 megabytes, lo que implica que aproximadamente el 88% de la memoria se consume en almacenar los cubos de propagación Bx y Bz y los sismogramas. La segunda prueba se realizó utilizando un modelo más complejo, el Overfrost, como se presenta en la imagen, que tiene las siguientes características. Tiene una dimensión de 532 por 202 puntos, con un paso espacial de 12.5 metros y uno temporal de 1.2 milisegundos. En este caso se utilizaron 12 sismogramas procedentes de 12 fuentes a una profundidad de 37.5 metros, y la primera ubicada a 850 metros y las posteriores cada 450 metros. Nuevamente la onda utilizada es la onda Richter de frecuencia central 6 Hz. En este caso el parámetro Rho ronda entre 2047 y 2717 kilogramos metro cúbico, el parámetro BP entre 2366.000 y el parámetro BS entre 1360 y 3464 metros sobre segundo. Los receptores se ubicaron a una separación de 12.5 metros, el tiempo de simulación utilizado es de 2.4 segundos o 2000 muestras de tiempo con de nuestra discretización de tiempo. Y para este caso solo se utilizó el modelo filtrado gaussiano debido a la complejidad del modelo Overfrost. Con ello presente, la figura 18 muestra los resultados de la inversión partiendo del modelo inicial filtrado gaussiano, que se muestra en la columna de la izquierda,
este es el modelo suavizado, y este es a la derecha el modelo resultado después de una inversión de 800 iteraciones. En este caso también se puede determinar la mejora en la definición de las estructuras y también en la intensidad de los colores, especialmente, por ejemplo, en esta estructura que tiene varios puntas comparada con el modelo inicial, y pues aquí también en la intensidad, por ejemplo, de los verdes y los amarillos. Nuevamente se tiene una mejor o más rápida reconstrucción del parámetro BP/IBS comparado con el RAW. Sin embargo, en todos los casos, pues existe una mejora. La figura 19 muestra un acercamiento del modelo presentado anteriormente, pero en unas zonas en específicas, donde en la izquierda se muestra el modelo inicial, en el centro el modelo después de las reconstruido con la inversión después de las 800 iteraciones, y a la derecha el modelo verdadero al que se espera llegar, donde es más claro pues ver la mejora en las estructuras y en los valores de los parámetros. A pesar de ello, aquí es más claro ver, por ejemplo, la mejora en el parámetro RAW, por ejemplo, en este amarillo de aquí y este amarillo de la parte superior, lo que indica que también está en mejora la reconstrucción de este parámetro. Un segundo acercamiento, pero en una zona más profunda, muestra que esta tendencia continúa en cuanto a la definición de las estructuras y la intensidad de los colores, que indica el valor del parámetro, visto igual que en la anterior gráfica. Esta tendencia se confirma pues, al ver la evolución de la función de costo y el error medio cuadrático, donde a medida que aumentan las iteraciones, las diferencias van disminuyendo. En particular, pues, la mejora dada en los parámetros BP/IBS con respecto a RAW en este caso. En cuanto al desempeño computacional, se realizaron las mediciones usando las mismas herramientas que en el caso anterior, NVIDIA Visual Profiler y NVTop, de las métricas computacionales, lo que nos lleva al resultado consignados en la tabla 2, donde tenemos que para una inversión de 800 iteraciones se tomó alrededor de 11 horas el proceso de inversión, lo que indica que cada iteración de FWI tomó alrededor de 47 segundos por cada iteración. En este caso, el porcentaje de utilización de la GPU fue del 97.1%, ligeramente superior al caso anterior, probablemente debido a que se consideró o que tomó mucho, alrededor de 5 veces más tiempo de ejecución que en el caso de la inversión con el modelo CPS. Finalmente, el consumo de memoria, en este caso es de 1901 megas, medido alrededor de 2 gigas, y el valor teórico obtenido con las formulaciones presentadas es de 1822, lo que indica que aproximadamente el 96% de la memoria de la implementación del algoritmo se consume en el almacenamiento de los cubos de propagación Bx y Bz y en el almacenamiento de los sismogramas. Como conclusiones, podemos decir que se pudo desarrollar una estrategia de implementación de la inversión FWI 2D elástica sobre GPU usando 3 tácticas computacionales que explotan unidades de computación heterogénea y de alto rendimiento, y a la vez los resultados muestran que esta estrategia de implementación es adecuada, ya que se pueden obtener resultados apropiados en cuanto al nivel de reconstrucción y de ajuste de los parámetros elásticos, invirtiendo un número aceptable de recursos computacionales, lo que lleva a pensar que incluso este algoritmo ya se puede empezar a probar con modelos reales y no solo sintéticos, como en el caso que tomamos. Finalmente, en los resultados se observa que la FWI genera una reconstrucción, una mejor y un poco más rápida reconstrucción de los parámetros sobre aquellas zonas que quedan más cerca a la superficie, comparadas con las zonas profundas que, si bien se reconstruye, lo hace de una forma un poco más lenta. Son las referencias utilizadas en la presentación. Para finalizar, quiero presentar la producción académica resultado de la investigación, que llevó a tener 2 ponencias internacionales y un artículo publicado en revista. Con eso doy por terminada la presentación. Muchas gracias por la atención. Quedo atento a sus preguntas. Muy bien, Anderson. Muchas gracias. Gracias por cumplir con el tiempo destinado para la presentación. Entonces vamos a comenzar la sesión de preguntas. Entre los 2 jurados que tenemos, ¿alguien desea comenzar? Iván, por favor. Ahí lo estamos escuchando. Sí, yo le pego una llamada a Carlos y lo pongo en el micrófono. Ya revisado un poco unas dudas que tenía, y pues lo que ya vi en compendio así del libro final, revisado el plan,
pues es básicamente que pues la tesis es puramente implementación en una GPU, ¿sí? Entonces, lo único que me restaría por preguntar sería preguntarle a Anderson que como magíster, pues hubo una pregunta de investigación al comienzo de su investigación y hubo una respuesta al final. Entonces, digamos, ¿cuál fue su pregunta de investigación, su hipótesis, si la comprobó o no la comprobó? El planteo fue si se podía implementar si puede hacer una implementación adecuada de la inversión de onda 2D elástica en GPU, utilizando pues el tema del paralelismo y estas nuevas tecnologías. Y la respuesta es pues sí, se pudo explorar desde distintas ópticas, técnicas de computacionales para el manejo de información desde distintas ópticas y pues al final los resultados muestran que efectivamente se pudo lograr la implementación y pues se pudo también tener la medición de los parámetros, perdón, de las métricas de desempeño computacional, que era también lo que se había propuesto. Entonces, a la luz de lo que fue planteado hacer y a la pregunta que se planteó, sí se dio respuesta y sí se pudo. O sea, su pregunta de investigación era si podía implementarla en una GPU. Pues yo sé que el título cambió, antes eran un clúster de GPUs, ahora quedó en una sola GPU, pero su pregunta de investigación era, ¿puedo implementarla en una GPU? Y su respuesta es sí la pude implementar, ¿sí? Sí. Y no habían artículos antes que mostraban que sí se podía implementar en una GPU. Pues la idea era una implementación adecuada. Sí hay implementaciones ya hechas, pero que explotan otras características computacionales distintas a por lo menos a algunas a las que yo me enfoqué. Entonces, sí, actualmente hay algunos papers que tienen ya algunas implementaciones bajo otras características de una inversión elástica, también en GPU, pero pues exploran otras tácticas, incluso algunas no se centran computacionalmente, sino en el manejo, digamos, teórico de la formulación y demás. Entonces, esta era presentar una forma de implementarlo, pues explorando tácticas computacionales. Digamos, Anderson, digamos así como por finalizar, porque pues yo creo que el tiempo más grande lo debe tener William, que es de la implementación en sí. Pero digamos, usted no puede de alguna forma, porque usted está diciendo una implementación adecuada. Entonces, no sé cómo cuantificar el adecuado, ¿sí? Entonces, digamos, adecuado comparado con lo que ya publicaron. Pues adecuado. Lo que usted hizo con lo que ya implementaron y decir si efectivamente la mía es adecuada y la de ellos no, o la de ellos también es adecuada. Ok. Adecuada, pues bajo el criterio de la palabra, lo que trataba de decir es que da cumplimiento a unos criterios de aceptación. En este caso, el criterio pues se manejó desde dos ópticas. Como la idea no era inicial compararme con nadie, o sea, porque no era el objetivo del trabajo. La primera, digamos, forma de saber si fue adecuado es a nivel del análisis de los resultados. Y los resultados muestran que al aplicar la inversión, el resultado va tendiendo al esperado, que en ese caso es la reconstrucción del modelo, que es, digamos, en ese caso es la premisa. A nivel de las métricas, pues ahí sí es una parte pues, relativa porque distintas formas de programación pueden dar distintas métricas, distintos valores de esas métricas. Para el caso de la forma en la que yo lo programé, utilizando las estrategias que mostré, ese conjunto de datos, ese conjunto de valores en cuanto a tiempo de ejecución y consumo de memorias se puede considerar apropiado, pues con, digamos, algunas referencias que se habían visto en otras implementaciones que puede llegar a irse, por ejemplo, en CPU a ejecutarse en el orden de días, para tener un acercamiento relativamente adecuado. Pues tener una aproximación de 11 horas en tiempo de ejecución, pues habla que es apropiado el resultado obtenido. Sin embargo, pues como le comento, profe, pues la idea no era
compararme en ese aspecto, sino medir pues qué eran los resultados que se esperan y pues poder medir el desempeño que se tuvo bajo esos resultados. Otra tarea podría ser esa, realizar la comparación de mi algoritmo, quizás con los otros que hay implementados en la literatura. Bueno, quería saber eso, Anderson, digamos, como para ahora sí darle espacio a William, que pues debe tener muchos comentarios con respecto a la implementación en sí. Muchas gracias. Profe. No, listo, profe, con gusto. ¿Qué más, Anderson? ¿Qué más, Carlos? Ambos estamos igual, Carlos, somos iguales evaluadores, así que aquí no hay prioridades. Pero bueno, venga, continuando un poco con ese tema, pues yo le había comentado incluso a Anderson, y Anderson ya me había dado alguna respuesta al respecto. Respecto a eso, precisamente, yo le decía a él que me hubiera gustado tener alguna métrica que me dijera qué tan bueno fue el impacto, o qué tanto fue el impacto, digamos, medir el impacto que tuvo cada una de las tácticas que él hizo sobre el algoritmo, porque es cierto, pues uno las ve y uno, incluso sin implementarlas, uno entiende teóricamente que debe tener un impacto positivo, pero la cuestión sería poder, de alguna forma, cuantificar ese impacto. Me parece que es importante porque uno sabe que, pues, digamos, en ese sentido usted dice, pues sí, usted lo hizo bien, digamos, usted tomó buenas decisiones en esos aspectos, pero no sabemos, finalmente, qué tan bueno fue su trabajo precisamente por eso. Usted pudo, por ejemplo, de pronto mirar, compararse con otros artículos, quizás, como usted dijo, usted lo comparó, pero no lo puso acá, digamos, formalmente, entonces, sí queda como que hace falta una forma de realmente saber ese impacto, ¿no? Entonces creo que en ese aspecto Carlos y yo como que compartimos esa inquietud, ¿no? Esa inquietud, hombre, que sí está pendiente. Yo entiendo que usted no tenía como objetivo compararse con algo, ni tenía como objetivo implementar una versión, digamos, optimizada. no sé. Sí, exacto, no, nada. Pero sí necesita uno, por lo menos, algún modelo para poder probar esos impactos. Por ejemplo, yo le diría a usted, así, por encima, simplemente mirando los valores de la presentación, yo podría pensar que la última táctica no fue muy eficiente finalmente, o el impacto tuvo que ser bastante pequeño, porque usted en los porcentajes de tiempo de utilización de GPU estuvo por encima del 95, creo que en ambos casos estuvo por encima del 95, y entonces pensaría uno que el resto del tiempo estuvo transfiriendo. Corríjame si digo algo impreciso, pero entonces uno pensaría que el tiempo de transferencia fue mínimo comparado con el tiempo de procesamiento. Luego uno diría, pues entonces el impacto seguramente fue pequeño. O quizás pudo ser muy grande. Digamos que si usted no hubiera implementado esa táctica, haber pasado los datos uno por uno, hubiera sido un tiempo muy grande. Pero no lo pudimos ver porque no teníamos un valor de referencia. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Bueno, en ese aspecto, bueno, sí hice una comparación. O sea, cuando usted y yo hablamos, me comentaba de si había hecho yo una implementación naive. Sí. Y yo le dije, pues en sí no, porque pues no era el alcance hasta donde iba. Sin embargo, en la lección, sobre todo de las 3 tácticas, yo lo que sí hice fue una prueba con una versión, puede decirse naive, pero del modelado, con respecto a una versión aplicando las 3 tácticas. Y eso fue lo que surgió de el paper que está publicado. Y ahí están consignadas unas métricas que pues confirman lo que se había postulado. Entonces ahí, por ejemplo, se alcanzó a decir, pero es que el detalle está en que yo lo hice como para mirar si en verdad tenía esa mejora que teóricamente debería existir. Por eso lo dejé hasta el punto del modelado, pero no lo hice en la inversión. O sea, no me hice 2 inversiones, por decirlo así, sino hasta el modelado, porque era un código más ligero. Y de ahí fue que salió el resultado del artículo, con esa comparativa. Entonces ahí se compara implementar el layout, el cálculo de CPML y el guardado de memoria en 2 distintos, utilizando pues una versión naive de modelado y una versión con los 3 aspectos. Y sí se ve que tiene un impacto. Al final, por ejemplo, en el tiempo de ejecución y en el consumo de memoria sí también tiene un impacto. Y sí hay una mejora, sí.
Ok, pero entonces sí. creo que sí se debe haber puesto, ¿no? Se debe haber puesto algo de eso para también resaltar su propio trabajo, creo que... No, pues es que quizás en el libro, pues, digamos, para no hacerlo tan extenso, yo lo que puse, yo lo mencioné, de hecho, y si se da cuenta ahí puse una referencia al artículo mío. Entonces era como para, ahí está, sino que es que no quiero porque se hacía bastante extenso ese análisis. Listo, no problem, no problem. Ok, vale. Por contextualizar un poco el trabajo suyo, yo entiendo que el trabajo de Iván es implementar esta ecuación en 3D, este tipo de inversión con ese tipo de modelado elástico en 3D. Hola, profe. Bueno, mi trabajo no es como tal inversión, es más Ok. modelado. Solo el modelado por ahora y bueno, análisis de ruido scattering, pero solo Ok, concentrado en modelado, no inversión. ok, 3D. listo. Quería como saber un poco el contexto también del trabajo hacia dónde iba. Porque yo entiendo que el trabajo de Anderson es muy importante en relación digamos, a lo que se viene desarrollando en CPS, ¿no? O sea, el solo avance de haber implementado en la ecuación elástica ya es bastante porque pues uno sabe la complejidad que tiene eso, pues que es evidentemente mucho mayor a la que tiene un modelado acústico. Entonces, pues ahí yo entiendo, digamos, bastante bien el aporte de Anderson. De hecho, me basé bastante en eso para poner el aporte en el formato de la evaluación de Anderson, ¿no? Pero de todos modos sí me quedan, digamos, voy a preguntarle mucho como a futuro. Por ejemplo, muchas de mis preguntas quizás van a ser como que usted qué le recomienda a Iván en algunos aspectos. Eh, por ejemplo, eh, si pensamos digamos, en lo que tiene que ver con las fronteras de CPML, ¿cierto? Usted, Anderson, utilizó 5 zonas CPML, haciendo 2 esquinas y 3 laterales. Ahí tiene las 5 zonas CPML. Cuando usted dice que utiliza esos 5 zonas CPML, me gustaría que usted mismo nos dijera qué significa hacerlo por separado. Me refiero a lo siguiente específicamente, al uso, a cuáles variables son las que usted segmenta, digamos, y, o si son todas las variables, o digamos, ¿cómo decirlo? Eh, si me pudiera, mire, me haría feliz si usted me pudiera dar como una especie de porcentaje de cuánta memoria, digamos, ocupa ¿qué? Un punto de la grilla que está dentro de una zona CPML comparado con un punto de grilla que no está en la zona CPML. Lo digo para saber, tener una idea de qué tanto porcentaje de memoria está usted ahorrando en un modelo 3D, y aquí rápidamente hacemos una cuenta y lo podemos extrapolar a 3D. A ver, ¿sí me entendí? ¿Sí me hice entender? Sí, más o menos, pero entonces voy a tratar de decírselo, pues porque incluso eso se podría formular y tiene un parámetro muy chévere, pues me parece a mí muy chévere porque es que, bueno, si se implementa normalmente utilizando el espacio de un modelo, entonces digamos que en el caso de 2D, no pienso en 2D por ahora, sería el espacio nx por nz, entonces nx puntos por nz puntos y esa es toda la memoria que se necesita, ¿sí? Ujú. En el caso de cada una de las CPMLs por aparte, siempre, o sea, eso va a estar ligado con el tamaño del modelo. Significa que aumentar el tamaño del modelo, por ejemplo, 100 veces en una dirección, pues aumenta la cantidad de memoria, pues proporcionalmente. Ahora bien, si se hace como lo planteé, en ese caso, una de las dimensiones es la que varía, por lo menos si se cambia el modelo, porque por lo menos el ancho del CPML uno lo puede dejar constante y lo que queda variando es la otra dimensión. Por ejemplo, en el caso de la vertical, en la vertical el ancho sería LX por el tamaño NZ, si se utiliza la estrategia pues, que se plantea. Si se llega a agrandar el tamaño del modelo, entonces por lo menos el anterior ya sería un NX más grande y un NZ. Pero si se mira la CPML que estamos mirando, si se mantiene el LX, pues no cambia. Lo único que cambiaría es una de las dimensiones. Entonces, el aumentar las dimensiones del modelo no afecta tan grandemente el consumo de memoria como en el caso de la forma en que se implementó, que pues si usted considerara un tamaño asignar memoria de CPML con el tamaño del modelo, porque eso está, ambas dimensiones están ligadas precisamente al tamaño del modelo. Entonces, el que varíe una u otra o las dos puede aumentar bastante la memoria, mientras que cuando se especifica en una sola porción, como hay un valor que es fijo,
que es el que usted defina como el ancho de la zona CPML, solo depende de una sola, así varía las dimensiones. Y eso sucede en todas las 5 zonas. Entonces ya ahí de pleno se sabe que al menos una dimensión uno tiene control y que puede hacer que esa dimensión pues sea lo bastante pequeña para impactar de una menor forma comparada, por ejemplo, con la estrategia que utiliza todo el espacio de memoria de un modelo. Eso me parece que es un análisis interesante y que le da fuerza a su trabajo y sobre todo fuerza a su estrategia, porque la estrategia se ve favorecida de un incremento de tamaño. O sea, Sí, ahí es donde realmente se ve la eficiencia de la estrategia, ¿no? Es que, de hecho, profe, pues bueno, aquí acotamiento pues, del tema del artículo que se presentó, se pudo ver que a medida, o sea, con las 3 estrategias, a medida que usted empezaba a aumentar el tamaño del modelo, la mejora en tiempo de ejecución también aumentaba la mejora y también disminuía la cantidad de memoria que se necesita para hacer lo mismo. Porque lo que le digo, pues a modelos más grandes, utilizar la otra estrategia, pues va ligado a eso, mientras que si se especifica, usted puede tener control al menos de una de las dimensiones. Una pregunta concreta, ¿cuántas variables maneja usted en el espacio que no tiene CPML? Me refiero, tiene las 2 velocidades, digamos, ¿qué más tiene, digamos, qué variables necesita almacenar ahí? ¿Y qué variables necesita almacenar adicionales en el CPML? Bueno, en ese caso, o sea, poniéndolo en general, pues está los campos, que en ese caso sería BX, BZ, sigma XX, sigma XZ y sigma ZZ. Eso pues son de tamaño de modelo. Sí. Y bueno, en la CPML lo que se añade son pues variables auxiliares, que también tienen dimensiones, no de modelo, sino en este caso de ancho del CPML. Bueno, está eso y... son 2, ¿no? Sí, sí, señor. Son 2. Sí, son de 2 tipos, sí. Listo. Ok, listo. Era para, digamos, hacer un poquito de comparación, listo. Ahí creo que se puede hacer un análisis interesante. Digamos, usted sin implementarlo, usted podría dar algún estimado en cuanto a lo que sería una implementación 3D y más o menos creo que se puede hacer una proyección interesante. Eso se lo dejo, no sé, para usted, para el grupo, no sé, okay. Para discusión interna ya para que lo hagan. Y me centro mucho en la estrategia 2 porque, en mi opinión, la estrategia 1, la táctica 1, me parece que es una táctica que es casi que obligatoria en cualquier implementación GPU. Me parece que eso se hace siempre, o sea, uno siempre por lo menos experimenta con el tamaño de bloque y cómo segmenta el dominio entre los bloques, entonces creo que es algo obligatorio, ¿sí? La segunda creo que tiene bastante validez e impacto. La tercera, me queda la duda, quería preguntarle al respecto si usted probó algunas formas como automatizadas que tiene NVIDIA para hacer la transferencia de memoria, algo así como el zero copy o la memoria unificada, que de alguna forma es un modelo que le da al programador para que crea que la memoria es como una sola entre CPU y GPU. ¿Alguna vez probó algo similar? Y lo otro, de una vez, probó si de alguna forma se puede hacer en paralelo las transferencias y los cálculos, usted mismo manualmente, con operaciones no bloqueantes. Bueno, a la primera, el tema de la memoria unificada es una consideración que tuve. Sin embargo, pues no me fui tan allá pues porque ya tenía como que lidiar con las otras 3 y no quería tampoco alargar, pero pues esa es otra, de hecho es uno de los trabajos futuros a explorar, el tema de la memoria unificada, porque puede impactar también en el rendimiento del algoritmo. A la otra pregunta que fue, me la repite, profesor. El zero copy. El zero copy, no, usted me dijo la otra, es que se me olvidó el nombre. Memoria unificada y hacer la transferencia simultánea con los cálculos. Ok. La transferencia simultánea, de hecho, cuando yo hice las mediciones de las métricas utilizando el Visual Profiler, una de las recomendaciones que me dijo el profiler fue: trate de hacer, a la par que usted está corriendo código, trate de hacer transferencias de memoria para mejorar el nivel de paralelismo, o sea, para no dejar quizás hilos en idle, mientras se puede estar haciendo en otra cosa. Pero tiene un problema. El problema es que, o sea, tendría que implementar estructuras de control, porque en cada instante en el que se está ejecutando la solución de un cuadrito de memoria con una solución de la ecuación elástica, ese dato se va a necesitar para otro, ¿sí? Entonces, yo no puedo tomar en ese momento ese dato para hacer otra operación porque no se ha actualizado.
Entonces, ahí habría que hacer como un control interno para que, por ejemplo, en el momento en el que verdaderamente termine, digamos, un espacio de memoria de ejecutar, pero no ha terminado todo el kernel, por decirlo así. Entonces, detectar que eso terminó y pasárselo de una vez al otro para que pueda operar y de esa manera. Pero entonces toca estar haciendo esa estructura de control porque es que el problema es que todos esos campos, la información de uno se carga al otro, al otro, al otro, de forma secuencial. El uno necesita del otro. Si no te permito que termine antes, pues va a dar a errores. Entonces me tocaría implementar una estructura de control para saber en qué punto termina, así sea hasta este punto de información, y ahí sí podérsela pasar y poderlo hacer, digamos, en simultáneo hasta cierto punto. Eso en sistemas operativos se llama condiciones de carrera, que también se da en todo ese entorno paralelo y se resuelve con semáforos. Es la estructura de control que se hace. Bueno. Sí. Otra pregunta, la última ahora sí. Usted calculaba la memoria utilizada y tenía en cuenta el BX, el BZ y los sismogramas, ¿cierto? Esa fue la que usted tuvo en cuenta para calcular la memoria. Sí. El pico de memoria no sucede cuando usted está modelando. Cuando está modelando no es donde usted tiene el pico de memoria y no debería calcular ese pico de memoria basado en ese momento que está modelando y no en otro, no en un momento que es como por fuera del modelado. Lo que pasa es que, bueno, el pico de memoria sucede en el punto en el que se guardan los cubos de propagación de esos campos. Porque usted arranca asignando la memoria para los sismogramas, que eso sí viene desde el inicio, pero el cubo se arma cuando usted termina de hacer el modelado en todo el tiempo de simulación. Y ahí es donde usted sabe cuánto le está consumiendo el cubo. Entonces ahí es donde sucede el pico, o sea, cuando termina el modelado completo en todo el tiempo de simulación. Y luego, posteriormente, eso es lo que se pasa para el cálculo de gradientes y demás. ¿Qué pasa? No tiene que guardar los campos modelados, o sea, el campo modelado no lo va guardando en el tiempo o algo así. Sí, por eso se arma el cubo, pero se guardan los campos BX y BZ, pero se guardan, claro. Ajá. Después de que termine el modelado, queda totalmente guardado, porque recuerda, como lo mencionaba, cada vez que se actualiza, se guarda, se actualiza, se guarda, y eso va llenando, como decir, ese cubo, y al final, cuando termina todo el tiempo de simulación, se arma todo ese cubo grandote con todos los resultados de las actualizaciones. Ok, listo. Bueno, por mí creo que... No estoy a ver si tener algunos... No creo que no más... una... No, mentiras, ya no más. Se la dejo para usted, pero no tiene que respondérmela. ¿Por qué cree que en la superficie se resuelve mejor el modelo? Pues... Generalmente, pues, digamos, físicamente creería yo porque suceden, digamos, bueno, ¿qué le diría? Creo yo que porque, digamos, la onda que se propaga en profundidad, digamos, los rebotes suceden más rápido en las zonas más cercanas a la superficie que en zonas profundas. Entonces, quizás también cuando la energía de la onda llega hasta tan hondo, ya también ha disminuido la intensidad y eso probablemente en el dato se vea reflejado. Entonces, pues creería yo quizá que esa es la posible razón. Ok, fresco, no tiene que ser experto en todo. No, pero está bien. La iluminación y otros fenómenos. Yo creo que el mismo algoritmo de la inversión puede terminar favoreciendo tiempos más pequeños y por ende la superficie antes que otro. Pero ahí sí se me sale también de mi conocimiento. Quiero decir un poquito, digamos, que al momento lo hablábamos con la profe Anne, con Anderson, también es porque Anderson, como soluciona la condición de superficie libre, entonces él tiene también ondas superficiales, ground roll que llaman. Y ese es de mayor energía que las ondas que viajan al interior y se reflejan. Entonces, como tiene más energía en la superficie al final, pues eso es lo que finalmente mejor va a reconstruir, ¿no? Tiene más razones que